Bueno, para nuestra querida audiencia, estamos de vuelta con Estamos Muertos Podcast con un invitado especial, Rodrigo Krujewski, alias Yuba, para los amigos. Muy Y bien. Nelson Bonilla, el de siempre, ya lo conocen todos, y vamos a estar hablando de un tema muy especial. Vamos a hablar de el propósito de la vida. Creo que este tema lo hablamos en uno de los primeros podcasts, Es más, pero... creo que fue el primer episodio que grabamos fue Ajá, medianamente sobre esto. No sabíamos de qué hablar, pero terminamos hablando de Sí. esto. exacto. O Digamos que sea, lo podías vamos a hablar de retomar. varios temas, pero todos te van a llevar a esto. Sí, sí. Exactamente, exactamente. Sí, creo que esas son todas nuestras conversaciones, mía y de Diego. Hablamos de cualquier cosa, pero siempre ¿Cómo somos muchachos aburridos, ¿no? Bueno, terminamos en ese hueco. en fin, recién nos enteramos que estabas, Yuba, leyendo un libro que me interesó bastante Sí. y que tiene que ver también con el propósito de la vida. Así que estaría bueno que nos contaras un poco. Bueno, primero es un gusto, o sea, que me invites, Chex. Hace mucho que no te veo. Por favor, Una, hace un montón que no nos vemos nosotros, ¿sí? Y la sí, verdad que un gustazo. Hacía mucho que no hablábamos. un amigazo de Argentina que tuve la oportunidad de conocer en mis años porteños, ¿no? Me encanta que podamos volver a hablar, que se repita, No, obvio. no has dicho, no te has dicho, Igualmente. pero Rodrigo es de Brasil. ¿De qué ciudad de Sí, yo soy Brasil? de Ah, es Brasil. cierto. La Ajá, verdad que sí. O sea, por eso les pido disculpas por el portuñol que puede salir un poco. O sea, no sé, hace mucho que no hablo español, pero pero bueno, voy a intentar. venís impecable. Yo les voy a hacer les voy a contar una anécdota. Yuba, cuando llegó a Argentina, no sabía nada de español y se puso a aprender y aprendió español gallego. Salud. Salud. Sí. Y estuvo hablando como 3 meses en español gallego hasta que se acostumbró. Era, Y, a mí me pasó una vez que yo, en un viaje que hice a Estados Unidos, había un intérprete que sí. traducía, y él traducía, pero su español era español gallego. Y yo juraba que ese tipo era español. Pero el Sí, problema era que yo, hablaba muy bien español, y el problema era que lo había aprendido con acento gallego y me confundió mucho. Te engañó, pero yo, que era gringo. yo Era gringo de ascendencia latina, pero su español era español así. era de España. Españolete. España. Yo seguía hablando las tetas, hablaba las tetas. Ah, Y me creía el hablante, o sea. claro, claro, estabas a tope, mal. Pero bueno. Y a Nelson también te mando un abrazo, es un gusto conocerte. O sea, ya hablamos por WhatsApp, pero así, frente, es la En primera algún, vez, así que en algún momento ojalá se nos dé y podamos hacer un reencuentro. en serio que sí, Y ahí ya lo conoces a sería, Nelson, sería buenísimo. la Yo verdad que sí. estoy planeando para irme a Argentina pronto, no sé cuándo, pero algún día. Uy, me encanta. Pero bueno, muchachos, el propósito de la vida es un tema, como ya les dije, es un tema muy importante, ¿no? Sobre todo hoy en día, en que Ajá, la gente, o sea, o sea, los problemas con los cuales vivimos hoy de salud mental, de depresión y de ansiedad, ajá, para sí. mí tiene mucho que ver con eso, ¿no? Ujú. Y mencionaste La muerte de Iván Lich, ¿no? De Tolstoy. Ajá, Es un libro que habla justamente de eso, o sea, ¿para qué estamos viviendo si no pensamos en la muerte, ¿no? claro. Para mí, Ahí está la clave de todo. Creo yo que todos los temas de propósito de la vida y de creer en algo están todos vinculados al hecho de la muerte. Va todo exactamente, por o sea, ahí, eso yo creo eso, sí. está todo por ahí. Y el tema del libro es justamente esto, ¿no? No sé si se dice un operador del derecho, o sea, es un Ajá. juez, ¿no? Ok. Ah, Que, que, que tuvo toda la vida perfecta, ¿no? O sea, estudió mucho y le importó mucho la carrera y el estudio y
la plata y la familia, y tenía que tener una mujer y hijos, y ¿Es una todo le iba... narración el libro? O sea, ¿es una Es una, historia? Una novela, una sí, novela. ¿Mm? una novela, sí. O sea, tenía una vida perfecta, tenía todos los muebles que la gente de su camada social Ah, tenía. muebles chetos, Sí, tenía muebles chetos. Es en el serio, o sea, Sí, Ajá. la compraba en Ikea y buscaba modo escandinavo, muebles escandinavos, pasaba rato. sí, pasa en Rusia, ¿no? A fines del siglo XIX. Así Ajá. que si tuvieran Instagram, tenía la vida perfecta para subir. Claro, claro, él era el tipo que vos ves en Instagram y decís, pero me quiero matar. Claro. Sí, exactamente. Ajá. Y lo que pasa es que, o sea, con 45 años empieza a sentir mucho dolor en una parte de su cuerpo, ¿no? Que equivale al riñón o al seco, no sé si se dice así en español. Ajá. Sí. Y se va a consultar con un médico y siente un gusto horrible en la boca y no sabe qué está pasando, ¿no? Ajá. Y se da cuenta que es una enfermedad muy grave Ok. y que todas las cosas que tenía, ¿no? De la carrera, de la plata, de la vida social, Ajá. que con eso, con la enfermedad, cada vez más el tipo se contenía en sí mismo con una crisis moral, ¿no? Claro. Para qué es la vida y por qué estoy muriendo si yo tenía todo perfecto. O sea, Claro, ¿qué hice? muy rápidamente perdió el propósito de su vida. En serio, Ajá, es lo claro. que pasa, ¿no? Ya le Y, cambió bu- y todo la su, novela pasa, o sea, contándonos todo lo que pasa en el cotidiano y sus ajá, pensamientos, ¿no? Y lo que está pasando en su cabeza. Y claro. es muy interesante porque, O sea, te hacen atravesar su dilema psicológico. en serio, sí, sí, es lo que Oh, wow, me gusta. es una característica de la literatura rusa, ¿no? Es muy psicológica, o sea, es muy Sí. Dostoyevsky es así también. Toda esa Claro. gente ahí de Rusia les gusta la psicología, no sé qué. Me Sí. gusta Hay ese hay estilo un de libro, literatura. hay un libro, una novela, que, o sea, que es existencialista, pero aunque Tolstoy no creo que sea existencialista, porque el existencialismo empezó creo que después de la muerte de Tolstoy, pero me recordó a esto, que es la del extranjero de Albert Camus, o para los No la refinados, conozco. de Albert Camus, de un escritor francés, que también habla, la novela está protagonizada por un tipo que no tiene, o sea, que vive una vida sin sentido Sí. Ajá, absoluto. Mata a alguien y la novela, o sea, la novela se trata primero de que él va a buscar el cuerpo de la mamá porque le avisaron que la mamá se había muerto, pero no sabía hace cuánto se había muerto, pero bueno, va. Entonces, desde el inicio de la novela te das cuenta que el tipo no le importa nada la vida, ni de él ni de nadie, y en medio de una pelea mata a alguien y pasa por un juicio y lo que intentan mostrar en este libro es precisamente es cómo una vida sin sentido te lleva quizá a cometer A ese nada. tipo de locuras, exacto, claro. a O resumirla a la sea, nada, a no lo importarte que, nada. el sentido o sea, sentido entre comillas de esa persona era nada más dejarse llevar por sus impulsos más básicos. Digamos que sí, Claro. Claro. Sí. Wow, qué loco. Sí, pero dale, decí. no, no, dilo, continúa tú, Sergio. No, no, es muy parecido, ¿no? Porque, o sea, esa cuestión del sentido está en las dos novelas. Uno, o sea, pone mucho más peso en la vida profesional y el otro como dijo Chex, al sentido más básico, como más, Claro. o sea, si no vale nada, entonces hago todo. Hago todo lo que se me plazca en el Sí, momento. sí, Pues, exacto. hablando de. Pero ahí hay una pregunta, Sí. que la A primera, ver, que saca el quiero que me libreto. respondan los dos, quiero que me respondan los dos. A ver. ¿La vida de verdad vale algo? O sea, ¿tiene un valor real? O sea, ¿tiene un sentido real que queda de nuestra parte Sí, descubrir? ¿O es un sentido que
le damos nosotros? Buena pregunta esa. Yo, Sí. para mí siempre el sentido se lo das vos porque, o sea, la vida parte desde vos, o sea, sos vos la vida, no le vas a dar sentido. El sentido no va a existir si no existís vos. ¿Entendés? Para mí Entonces, es o sea, tenés parte en la búsqueda, o sea, porque nosotros somos un ser, ¿no? Individual y todo, y tenemos nuestra inteligencia. Pero para mí, la inteligencia y el sentido es más una revelación. O sea, porque a Ok. mí me parece que todo, en todos los que vemos hay orden, ¿no? Hay orden en la física, hay orden en la biología, hay orden en todo. Todo hay algo de orden en la nieve, en la nieve. ¿Ves que hay una orden ajá, cuando se forma y todo eso? Ujú. Y para sí, mí la conducta y el sentido también hay una orden que nos puede ser revelada y nosotros, como tenemos la inteligencia, tenemos que trabajar eso para encontrarlo. O sea, está en nosotros, pero necesita que nos sea revelada o el sea, vos sentido. decís que hay un sentido, pero tenemos que encontrarlo a través de la búsqueda de la verdad. Exacto. Ajá. Pero es un sentido en sí. Es decir, no es un sentido para cada cual, para cada quien. No, para mí es Es un un, se- sentido universal. es un sentido que está ahí y Sí, que es es universal. nuestro deber encontrarlo. Sí, Pero, es pero, pará, universal. no, Hay una verdad. Yo no creo en Ok, relativismo, ok. pero no sé cómo se yo llama. ahí me confundí un poco porque si yo digo, bueno, suponete que yo embarco esta búsqueda de la verdad y encuentro el sentido universal y se lo comunico a todos, ¿les quito el propósito a todo el mundo? No, lo que pasa es que la verdad es un proceso dialéctico, ¿no? O Mm, sea, vas hablando con distintas personas para encontrar una verdad. O sea, no es que claro, vos vas a encontrar de una y bueno, yo tengo la verdad, es mucha presunción para mí, ¿no? claro. Pero a la medida que vas charlando, que Ujú, vas leyendo, que vas buscando, que vas viendo los sí, distintos propósitos, vas ajá, dialogando y con ese proceso dialéctico llegas a la verdad. Me parece que es así. Yo, claro. yo creería en una verdad de ese tipo si todos o todo el que siga ese camino llega a la misma conclusión. Sí, Como por ejemplo, digamos, una verdad científica. Eh, sí, que todo el que siga ese camino llegue a esa misma conclusión. Quizá hay algún tipo de esa verdad que la mayoría llega a esa conclusión, pero ahí yo sí encuentro cierto relativismo, aunque yo mm, tampoco soy, no me gusta, relativista. o sea, a veces entro en conflicto con eso, o sea, sí entro en conflicto en el sentido de que creo que todos somos víctimas de nuestro tiempo, pero a la vez creo yo que pensar de que somos víctimas de nuestro tiempo en todo es un absurdo. Hay cosas que me parecen Ujú. que sí tienen, o sea, que hay verdades absolutas sobre muchas cosas Claro. o verdades que conforman a la mayoría. Para mí la definición de verdad absoluta no es, pero cuando vos hablas de una verdad absoluta, entre comillas, significa que vos podés, a través de evidencia, convencer a cualquier persona de que eso es así y lo vas a Sí, convencer seguro. Esa es para mí la definición de una verdad absoluta. Si yo claro, no tengo la evidencia para convencer a todos los que se me presenten, entonces mi verdad no es absoluta. Ese es mi sí, criterio. claro. Para mí hay tres criterios. O sea, tenés la verdad que es por la evidencia, ¿no? O Ajá, sea, si yo les digo que este es un libro, sí, o sea, por lo más que hay gente que diga que no, Kant, o sea, no ajá. sabe si es un libro o no, pero si yo te doy una cachetada con el libro, te vas a dar cuenta Kant, que es un libro. Claro, Es una evidencia. Kant no negaría que sea un libro, solo que entre nosotros tres veríamos el libro de forma distinta. O el libro que interpretamos es un libro distinto al que está ahí. Pero al Pero final es sería un un libro. libro.
Exacto. Su esencia es un libro. O sea, Pero nos la podemos poner de esencia acuerdo en que es lo mismo. Si yo te digo, Exacto. alcanzame el libro de tal autor, vos vas a saber cuál es y lo vas a salir a buscar. Exacto. Claro, pero digamos como la expresión latina, y en última ratio es un libro. O sea, Ujú. Claro, exacto. su esencia es un libro, y ese es el conocimiento por la evidencia, ¿no? No tenemos la verdad que es un libro. Y Claro. el otro tipo de conocimiento para mí es el conocimiento por la razón, por el raciocinio. O sea, Ujú. nosotros sabemos que la suma de todos los lados, de todos los ángulos de un triángulo es 180, ¿no? O Claro, sea, por lo más que sea un triángulo oblicuo, isósceles, lo que sea, claro. siempre Y va a ser 180. vas a No sé. poder, sí, 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 vas a poder demostrarlo y vas demostrarlo a a hacer cualquiera. un teorema de tales y te vas a dar cuenta que la suma es 180, sí, sí. 180, ¿sí? Ajá. Pero, o sea, no es evidente, pero si usas tu inteligencia para llegar a eso, vas a llegar que es 180, 180. Claro, y Y puedes el otro, convencer a cualquier persona con capacidad de razonamiento de lo mismo. claro, pero hay otro que no Ajá, hace falta o sea, que dejes evidente, ajá, y es el conocimiento por la fe. O sea, claro, ¿cuál es mi nombre, Chex? ¿Cuál es mi nombre? Rodrigo. O Yuba, Pero, pero para- vos viste mi DNI, o sea, ¿no Ah, yo viste? tengo, es verdad, no me hagas volverme loco. ¿Cómo te llamas vos? En serio, o sea, tenés la Ajá, certeza que mi nombre es Rodrigo, pero nunca viste mi DNI. O sea, porque yo te digo, y me eso va mataste por con la esa, ¿eh? confianza. O sea, Es cierto, es o sea, cierto. Yo fuiste, confío, es como porque confío en vos, entiendo que tengo fe en que me dijiste la verdad con respecto a tu nombre. o sea, para vos existe China, pero fuiste a China, nunca fui a China, pero para mí la verdad es que está allá. Que O sea, existe China China. existe. Sí. Wow, para, acá me está Pero, volando un poco la mente. pero si quisiera, podría ir a China y me da una Claro, visa pero para entrar a nunca China. fui, o sea, nunca tuve la evidencia de que China existe. Para mí no es Claro, evidente, pero yo conozco porque hay gente que tiene la autoridad que me dice que China existe. Así como Ujú. porque la confianza es dos cosas: la autoridad de la persona que habla y la cosa que la persona habla no es, o sea, absurda. Si no es claro, claro. absurda y la persona tiene una autoridad, es verdad, pero no es evidente, o sea, no tuviste Bueno, que evidenciarlo o demostrarlo con cálculo o lo que sea, ¿no? buen punto Entonces, ese, buen punto. sí, o sea, entonces lo que pasa es que la gente cuando habla de fe y tiene un prejuicio enorme, pero es una forma de Claro. conocimiento de lo más antiguo de la humanidad, ¿no? Claro, para mí Eh, el tema ahí es diferente, o sea, por ejemplo, si vos me decís China, yo sé que China existe, pero lo sé porque yo puedo alinear la cantidad de evidencia suficiente que no sea concluyente igual, o que no sea absoluta, pero yo, no sé, sé que tal persona fue a China, sé que si sí, busco China en Google Maps está, sé que hay una cantidad de evidencia, sé que hay pasajes a China, sé que hay sí. productos que vienen de China, Pero hay nunca una fuiste, cantidad no de es evidente evidencia para vos. que no está conectada que me dice que yo puedo asumir con relativa certeza que China existe. Sí. Pero te das Entonces, cuenta que no es como un pero teorema de Tales, que es es 180. cierta fe. Si Sí, alguien me en dice que serio. Atlantis existe, por ejemplo, y me muestra, no sé, un objeto, una piedra que dice Atlantis, yo no sé si voy a tener tanta fe en esa persona. Claro. Y para mí, Entonces, volviendo a la pregunta de Nelson, es eso, o sea, el sentido se puede dar por esas tres distintas formas: por el claro. conocimiento evidente, que, o Ujú. sea, si es un libro, es un libro. Ujú. Yo te doy una cachetada y te vas a dar cuenta que es Claro. un libro. Es como, Y sí. por el raciocinio, ¿no? Prefiero leerlo para darme cuenta que es un libro. Mucho mejor, mucho más La agradable. cachetada, no, claro. O poner en la mesa para que no se ponga. Claro, pero el punto es Y que vos te asociás palabras con objetos sin necesidad de una explicación. Y por eso sabes claro, que y la otra es por la razón, porque pones a hacer un cálculo o lo que sea, y por eso, por la lógica, te das cuenta que es una verdad y por eso es un sentido, o por ajá, la fe. O sea, claro, si hay alguien que te dice que algo es X y vos confías en alguien, o sea, si mi hermano llega y me manda un mensaje, me dice, tu casa está en fuego.
yo les Claro, pido disculpas, pero yo voy corriendo, por lo más que no sepa. claro, sí, sí. Y espero que ustedes me ayuden con vasito de agua. Pero, Claro, lo que sea. Es cierto, pero claro. es cierto, porque Pero vos confío en mi tuviste fe hermano. en lo que te Sí, dijo, sí, claro. claro, claro, son las tres formas. Y para mí el sentido en la búsqueda se da por estas tres distintas formas. Por, por Claro. e- por ejemplo, pensando en las últimas dos formas. Sí, Eh, este, o sea, creo que hay una unión importante entre razón y fe, que a mí me parece sí, de lo más llamativo del mundo, que sí, es lindo. me interesa demasiado ese punto. Sin embargo, yo no he profundizado en ello, más que algunas cuestiones muy básicas, digamos, San Agustín, Santo Tomás. Y Eh, son, no, para mí son grandísimos. pero ha sido algo muy básico. Pero me cuesta aún, eh, no sé si la palabra sea aceptar, pero procesar que ellos llegan de cierta manera como a un límite en el que, bueno, no todo por razón podemos explicarlo, porque esa es su Sí, intención en un principio, a través de la razón explicar las Sagradas Escrituras, por ejemplo. sí, Y que me parece que, por lo menos, hay explicaciones que yo digo, mira, esto solo un genio es capaz de hacerlo. claro. Claro. Eh, pero bueno, por ejemplo, no sé si era San Agustín o Santo Tomás, que ellos eran aristotélicos y creían que el mundo, sobre todo más Santo Tomás que San Agustín, pero bueno, el mundo era eterno según la teoría, según la filosofía aristotélica. Pero ellos por fe no podían aceptar eso, porque si tú estás tomando como cierto la palabra bíblica y haces una cronología de los años en la Biblia, por ejemplo, ya te encuentras con un límite. Y ahí luego dices, mira, por razón sí llego hasta acá, pero debo aceptar la fe. Y me parece que ahí hay de cierta manera algo que no me termina a mí de convencer. Ujú. Yo tengo una pregunta con respecto a este tema, a ver si alguno de los dos la puede contestar. Eh, hay cosas en las que sí tenemos fe, como dijo Yuba, China existe, por ejemplo, o lo que sea, pero hay cosas en las que no tenemos fe. ¿Y con qué criterio discernimos? O sea, ¿en cuál sí y en cuál no? Para mí el criterio es la autoridad de quien te habla. O La sea, autoridad de quien te habla. sí, claro. Si Claro. vos tenés, si, por ejemplo, vamos a Cristo. O sea, Ujú. Cristo dijo, yo soy Dios. Y para mí Claro, yo le creo. O sea, el primer tipo que dijo eso. O sea, o es loco o es claro. Dios, de hecho. Claro, pero si vos no lo conocés, yo si viene alguien y me dice yo soy Cristo en la calle, lo primero que pienso es este tipo está loco, ¿entendés? No pienso este es la autoridad máxima. Eh, Entonces, El ¿cómo le criterio para creyeron mí, en ese momento? lo Ajá, el que pasa es que criterio. todo lo que dijo eh, son expresiones de la moral humana en su Claro. mayor profundidad. O sea, es un Era conocedor de... demasiada sabiduría como para ser un hombre sin autoridad. Claro, exactamente. O sea, Claro. y para mí es eso. O sea, si uno tiene la autoridad y vos confías en la autoridad de uno, vas a tener el conocimiento por la fe. No sé, Pero para esa mí, o sea, autoridad la tenés que no sé ganar. qué piensas. Porque Sí, la persona con la autoridad se la tiene que ganar porque yo le puedo, o sea, se le puede dar autoridad a cualquier persona y no porque alguien le haya dado autoridad, esa persona puede venir a decirte una verdad y que vos tengas fe ciega en eso. claro. Lo que pasa es que para mí la autoridad, algo que acabo de pensar, no sé, Ajá, eh, la autoridad de uno viene cuando te das cuenta después que lo que tuviste fe es real, ¿no? O claro, sea, si uno te dice que China existe y después agarras un avión y llegas, bueno, China bien. existe, de hecho, y ahí empezás a confiarlo Claro, es y un siempre por la suceso, viene, es sí, una atrás de la otra de cosas en las que tuviste fe y se claro. cumplieron, entonces esa persona empieza a cobrar autoridad. Pero obviamente tenés que tener el primer paso, que es la mayor fe de todos, ¿no? O sea, la Claro, primera, tenés que sí, confiar por primera vez, ese es el tener que sí, dar el claro, salto. sí, Yo, cre- exacto. yo creo que
a veces o por lo menos yo juzgándome a mí mismo. En la, y no sé si decir que tengo fe, pero que confío. Me gusta más la palabra confiar. Responden de cierta manera a un sesgo ideológico mío. Confianza es depositar fe, ¿no? Es casi Ok, bueno. Pero bueno, digo que prefiero la palabra confiar para sacarle lo religioso, la connotación religiosa. Okay. Te voy a explicar, Nelson es un ateo en duda. ¿En serio? Sí, yo era un férreo ateo y ahora estoy haciendo una transición al agnosticismo. Pero no por fe, sino por razón. Claro. O sea, pero es que las cosas no son indisociables, ¿no? Es una cosa medio, no sé, por lo menos para mí. okay. Claro. Pero bueno, sí. ¿Qué estaba diciendo? No sé, se me olvidó. ¿No se acuerdan qué estaba diciendo? Bueno, continúen. Se me olvidó por completo. Estabas hablando de confianza. O sea, de confianza. ¿Qué confías? Ahí volvió. Siento que la confianza mía viene de cierta manera por sesgos ideológicos de que yo acepto mucho más rápido cuestiones que se alinean a mi forma de pensar. Y las otras las pongo más rápida en duda. Es una cuestión de identidad. Exactamente, puede ser identidad. Por ejemplo, a mí llega alguien y me dice de una vez, mira, la Tierra es plana y tengo toda esta evidencia, yo voy a creer inmediatamente que el tipo está loco. Sin ver ni siquiera lo que él tiene para mostrarme. Porque ya yo tengo no sé si es un sesgo ideológico ni siquiera, pero ya yo tengo mi sesgo de la idea, claro, de que es redonda. De que la Tierra es esférica. Entonces, creo yo que así nos manejamos aceptando no o sí las ideas que nos llegan. Claro, es un tema así o sea, vos decís que tenemos mucho que armar, por la autoridad. Tenemos que armar identidad, o sea, nosotros aceptamos mucho más fácil las ideas, o tenemos mucho más confianza en las ideas con las que ya armamos identidad. Claro, Creo que sí. Por eso confías que mi nombre es Rodrigo y que yo confío que tu nombre es Diego, pero nunca vi tu documento. Claro. Con esa me mataste. ¿Cómo te llamas vos? No, claro, me llamo James. A lo mejor Rodrigo era un doble espía. Aquí. Claro. Con esta ropa acá de espión, ¿no? En realidad se llama Vladimir. Vladimir Ilich. Sí. Pero bueno, tengo otra pregunta. O sea, si la vida tiene un sentido, ¿cuál sería? Ajá. Pero antes de eso, yo voy a dar mi posición. A ver, dale. Y que seguramente sea una posición que en los próximos 3, 4 años vaya a cambiar. Pero lo voy a dejar aquí okay. Para que quede. Yo en este momento siento que no hay sentido en lo absoluto. Ajá. Que el sentido se lo damos nosotros. No es lo mismo esas dos que dijiste. Exacto, pero no hay un sentido en sí que uno deba perseguir. Y que muchas veces yo me encuentro en el que si me pongo a detallar o mi forma de ver las cosas es que no le encuentro sentido a la mayoría de las cosas y que todo, y esto es una idea creo que de Schopenhauer, que aún no he leído por completo, he leído ciertas cosas, pero es algo que me queda rebotando en la cabeza, que todo gira en torno a la supervivencia de la especie. O sea, que uno cree que uno va más allá de eso, pero la biología y todo nos lleva nada más simplemente a mantener viva la especie y más nada. O sea, no me gustaría que eso fuera. Eso no es una respuesta conforme para mí. No te satisface.
no me satisface. Pero es lo que, es lo que siento ahora. Lo que dijiste me hizo acordar de algo que dijo San Juan Pablo II, el Papa que hace, sí, ¿no? Y él dijo que... Juan Pablo II fue el antepenúltimo. Antepenúltimo, exacto. Y él dijo que algo que hace mucho sentido, que no distingue de la pura biología, es que el hombre torna visible lo que es invisible, que justamente es nuestra inteligencia. Así que para mí, nosotros no estamos encerrados solamente en el alma vegetativo, biológico. Así que tenemos una sustancia que es invisible y que el cuerpo, esta junción del cuerpo con el alma torna visible, el cuerpo torna visible lo que es invisible, que es nuestra alma. Así que para mí no Esa es está buena. no es solamente biológico, sino que a algo que va más allá de lo que nosotros estamos mirando, ¿no? Es decir, que hay algo dentro de nuestro cuerpo que existe y que no es meramente biológico. Exacto, o sea, no va solamente por la biología, porque nosotros tenemos una inteligencia que, por ejemplo, un perro no la tiene. Claro, Así claro. que, Eso, ¿sabés qué? Yo la otra vez me puse a pensar, iba caminando por la calle y como que tuve un poco de revelación. Los ejemplos de los perros, tengo problemas con los ejemplos con los perros. Pero No, continúa, no, ahora vamos a eso. los perros Eh, son seres muy inteligentes. Caminando por la calle tuve como esta revelación y me di cuenta, o sea, mirando los edificios, la ciudad, la vereda, los semáforos, que somos la única especie que tiene la capacidad de transformar algo que se originó, una visión que se originó en nuestra mente y llevarlo a la vida real, porque esa ciudad que existe ahí no existiría si no fuera Sí, por la imaginación del ser humano. Y no hay claro. ningún otro animal que pueda hacer eso. Y eso, por ahí iba caminando y viste cuando tenés una revelación en el medio de la cotidianidad, así como que... Sí. Y es lo que dijo Juan Pablo, o sea, es tomar Ajá. visible lo que es invisible. O sea, Claro, exactamente. Lo transformamos en realidad. Eso es impresionante, en verdad. claro, Sí, exacto. yo estoy 100% de acuerdo con eso, que en nuestro caso somos animales únicos en ese sentido. No me acuerdo quién fue que dijo esto, pero era algo así como que somos animales metafísicos. Y Claro. creo que eso es 100% real, o sea, porque... Está para allá de lo que es la materia, ¿no? Exacto, o sea, Claro. somos capaces de descubrir las esencias o intentar encontrar las esencias de las cosas y transmitirlas. Sí, sí. Que un perro no. No, o Malvado, sea, un perro. perro va por sus instintos. Ah, me gusta, está cálido, Sí, me quedo acá. Ah, exacto. está Ajá, pará, caliente, ¿qué me te, qué quedo. te pasa, qué te pasa con los perros? No quiero desviar A Ah, mí, a mí me molesta que le la dé más conversación hacia allá. importancia a un perro que a un ser humano. Eso me ¿te jode, molesta loco. que qué? No entendí. Que le den más importancia a un perro que a un bebé, por Ah, ejemplo. sí, sí, sí. Por las recientes declaraciones del Papa. No, no, escuché algo, pero no me viene a la Ah, cabeza sí, eso. sí, sí. No, es cierto. Bueno, Es un sinsentido. pero Pero dale, Chex, decirle que es el sentido para vos. ¿Qué es el ¿quién? sentido para mí? Para Diego. Sí. Y yo creo que no sé si hay un sentido absoluto y universal o sea, como decir, el propósito de todo ser humano es, no sé, tomar vino. En ese sentido no. Ojalá si Pero fuera. ojalá así fuera. Pero sí sé que el ser humano necesita un sentido para poder vivir tranquilo y longevo. Lo necesita y lo tiene que encontrar. Y la forma en la que lo encuentra, la única forma en la que lo encuentra es a través de la adopción de responsabilidad. Eso es lo que creo. Que si Responsabilidad vos porque. diligentemente te pones a hacer, yo qué sé, suponete que yo te digo, mira, todos los días te tenés que levantar a las 8 de la mañana y, no sé, armar empanadas hasta las 6 de la tarde, todos los días. Y lo Eso haces se durante llama meses. esclavitud.
No, y lo haces Y durante meses. fue abolida. Y fue abolida. Lo haces durante meses y eso se va a convertir en tu propósito de vida. Y eso va a ser el motor de tu vida. Porque o sea, tu objetivo y todo tu entorno se va a configurar en base a ese objetivo y eso te va a dar propósito a vos. Y vas a Sí, estar todo el tiempo pensando en que lo tenés que hacer. sin embargo, Entonces, esa responsabilidad, no importa que tenga sentido esa responsabilidad, importa que la adoptes y eso te va a dar propósito. sin embargo, ese tipo de propósitos no es un propósito absoluto, que creo yo que es por el que Rodrigo se inclina más, que es ¿Cuál un sería? propósito universal, porque el propósito del que tú estás hablando, Uh-huh. que creo que también Schopenhauer lo criticaba, era Ajá. de renovar propósito, pero nunca vas a escapar de tu destino, que es morirte. Sí, vas a morir un Eso día. nadie. O sea, pero es un renovarte, digamos, sin sentido, porque al final Eso, todos vamos a eso, llegar a es, la misma conclusión. eso es lo que pienso. Imagínate, tienes una enfermedad de mierda y vas a morir ya. ¿Y qué vas a estar pensando? Bueno, no voy a hacer empanadas mañana. O sea, entonces, Claro, ¿para bueno, qué? pero siempre y cuando, convengamos que siempre y cuando el marco de tu vida sea estable, ¿no? Claro. Obviamente que si estás en medio de una crisis, por ahí los cimientos tiemblan, pero si tenés la estabilidad suficiente como para aburrirte, la adopción de una responsabilidad te da propósito. Claro. Puede ser que sí, pero para mí la responsabilidad viene de otra cosa más. O sea, ¿De qué? es un y ahí voy por la pregunta, contesto la pregunta de Nelson. Para mí el sentido es volver a encontrarse con tu creador, con quien te Ajá, creó. Para mí es eso, o sea, todo lo que haces, eh, lo haces según un orden, como le dije, ¿no? Para mí hay un orden en todo, ujú, un orden en la biología, un orden en la física, un orden en la química, y seguramente hay un orden en la conducta. O sea, claro, que podemos llegar a través de las tres distintas formas que le dije anteriormente. Y ahí encontrás la revelación de la conducta de, o sea, que la persona, que el ser que te creó, quiere que vos sigas y que le claro, agrade. Y por ahí vas viviendo y cuando te morís, tenés la certeza que seguiste eso y estás en paz porque vas a volver a quien te creó sabiendo que le pusiste, que le puso, o sea, que le pusiste todo el contento. empeño, claro. Sí, en serio. Para mí es eso. O sea, si yo le digo, bueno, Está bueno el voy a hacer, concepto. voy a hacer la empanada todos los días, porque sé que tengo que trabajar, porque sé que tengo que servir, y porque tengo que servir al otro, sé que voy a estar sirviendo a quien me creó, porque me dijo que eso era lo cierto. O sea, Claro, entonces, tiene sentido. Es decir, Es, vos es, claro, necesitas algo, el de, digamos, contentar a tu creador, ese concepto para mí está bueno porque tiene mucho que ver con la moral, ¿no? Entonces, claro, algo que deje tu conciencia en calma, como que un poco, no sé si es tan bien o mal lo que voy a decir, pero como comparar a tu creador con tu propia conciencia. O sea, tu propia conciencia tiene que estar en calma y vos tenés que trabajar para contentarla. sí. Lo que Y, pasa dale, sí, terminalo. no, y en ese sentido, por ejemplo, yo armo las empanadas todos los días de 8 a 18, o sea, 10 horas por día, porque voy a alimentar a mi familia. Claro, ¿y Entonces por qué tengo que ahí hacerlo? cambia mi conciencia, eso calma mi conciencia y me da mucho, mucho más propósito. Y ahí va siguiendo, pero ¿por qué tengo que alimentar a mi familia? Porque los amo. ¿Y por qué los amo? Porque, no sé, Sí. y va siguiendo, y por último es porque le gusta a Dios. O sea, para mí Claro, es eso. el último por qué, claro, la pregunta es dónde está el último por qué. Sí, claro. Y lo que Ajá, pasa es que cuando o el ponemos, primero. sí, claro, cuando ponemos mucha importancia solamente en lo profesional, me hace volver al libro de Tolstoy. O sea, ajá, yo tuve la claro, vida muy buena, muy correcta, estudié bastante, tengo una vida perfecta, pero tengo un seco, un riñón que está una mierda. Entonces, claro, ¿para sí, qué todo eso? O sea, no vale de nada. Si nosotros no trabajamos los otros tres factores, que es el ajá, espiritual, el humano
y el sociocultural filosófico, Ajá. es como que tenés una mesa que el pie de profesional está muy grande, ¿no? Muy grande. Ajá. Pensás solamente en trabajo y todo lo que Sí, tenés que sí. hacer y los estudios, la carrera, pero el Que espíritu, convengamos que yo no sigo del todo ese ejemplo que acabo de dar, ¿no? Yo no claro, soy no, tan responsable, no soy tan responsable. y dejas, o sea, a los otros, el espiritual y el humano y el sociocultural, con una piernita chiquitita que te deja una mesa que está totalmente desequilibrada, ¿no? Desbalanceada, claro. Claro, o sea, y entonces, y para mí, la única forma de equilibrar eso es con la meditación respecto de la muerte que hablamos, ¿no? Recién. Ajá. Y Meditación hay respecto a una, la muerte. sí, hay un autor contemporáneo que dice que esa pregunta respecto de la muerte, ¿no? Ujú. Es tan grande y tan fuerte como si fuera un elefante en tu cocina. O sea, Claro, está sí. ahí. Es un elefante en tu Y lo cocina. estás ignorando, pero es enorme. Claro, es enorme. O sea, y él decía que hay 5 formas de alejarse de eso, ¿no? Ujú. Es por la diversión. O sea, bueno, Ajá. está ahí, pero me voy a divertir, voy a chupar todas, voy a fumar Claro, sí. caño, voy a hacer lo que sea y no Sí. me importa, no me importa un carajo. O sea, si está ahí, Ajá. está, pero bueno, me voy a divertir. Y ahí está Claro. la línea más hedonista, ¿no? Ajá. Y la otra es por la propaganda, ¿no? O sea, todos te dicen, bueno, pero el elefante es muy teórico, es muy metafísico, o sea, no te aburras con eso, es una Claro. mierda, o sea, ¿para qué? ¿Para qué vas a pensar en eso? O sea, viví la vida. A mí O me da miedo sea, ese elefante. Sí, a todos nos da miedo, sí. el otro, claro, es el miedo. Una de las formas es el miedo. Todos nosotros tenemos miedo, pero estas formas son de alejarnos de enfrentarlo, ¿no? Ajá. Y el otro, de las 5, o sea, diversión, propaganda y el relativismo, ¿no? O sea, bueno, es el elefante el tuyo, déjame el mío acá, o sea, no son la misma cosa, o sea, no vamos a hablar porque tenemos problemas distintos, o sea, tu vida es tu vida y mi vida es mi vida, así que yo vivo la mía, vos vivís la tuya y bueno, no hablemos de eso. Claro. Sí. Y la otra es la indiferencia. Indiferencia existe en español, no sé. Sí. Sí, sí, O sea, indiferencia. Ajá. sí, la indiferencia, o sea, bueno, existe, pero a mí me chupa un huevo. Está ahí, Claro. pero Pero le soy prefiero, indiferente. como el Matrix, ¿no? Prefiero la ignorancia, la verdad. Yo prefiero la ignorancia, soy indiferente y Mm. bueno, ya está. Como elegir la pastilla azul. Claro. Y el otro es como que el elefante en verdad te trae felicidad, que es como los Esa. coaches, como los coaches. O sea, dice, no, pero no te preocupes, tenés que vivir el aquí, el ahora. Ajá. Entonces, tenés que trabajar la autoaceptación, no sé si tiene ahí en español, porque acá en Sí, Brasil es sí, como, sí. bueno, yo me amo, yo soy no sé qué. Ah, ahí está ese Y, movimiento. claro. Claro. Yo digo que no, Y, no, Ah, no tiene hay, muchas controversias no hay- ese no tipo. hay peor persona que justifica sus malas actitudes y su malo proceder con esa frase. Yo soy así. claro, Yo me claro, o amo, sea, claro. es una mierda. Entonces, tenés un elefante muy grande allá. Ajá. Y si no trabajas en el espiritual, en el humano, en el sociocultural filosófico, y dejas solamente toda la importancia de tu vida en lo profesional, estás Claro. jodido, viejo. O Sí, sea, obviamente que sí. porque Es te va a pasar lo un mismo que equilibrio. le pasó a Ivan Illich. O sea, te vas Claro. a estar ahí y no sé si ustedes me permiten, pero yo quería leer algo del libro que me parece A ver, dale, que, dale. Claro. ¿La vas a que traducir en vivo? en vivo. ¡Qué desafío, qué desafío! Qué desafío, Sí. perdóname. Ya, pero si es corto, lo puedes Es decir, corto. lo puedes leer todo en portugués. Porque esto ya estaba Dale. viendo un video que decía que el idioma más cercano al español Sí, sí, era el portugués, pero el portugués de Brasil. Así que, sí, A ver. por claro. fe, a ese video, si es corto, léelo en portugués. Quiero que lo leas en Dale. El, portugués. primer, el primero es respecto a la muerte que hablábamos, ¿no? Mirá, O lo tiene sea, marcado, estuve estudiando, yo sabía. Sí. sí, yo estoy estudiando. Yo también hice unas marcaciones acá de esto. Ahora les leo. Ah, Marqué todo esto, pero ahora les leo. Pero bueno, o sea, y él dice, en portugués, ¿quieren? sí, Dale, 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 dale. dale. Ya.
Para quê? Tanto faz. Disse a si mesmo, pescotando a treva, os olhos abertos. A morte, sim, a morte. E nenhum deles sabe, nem quer saber e nem lamenta isso. Ocupam-se da música. Para eles, tanto faz. Mas eles também hão de morrer. São os bobos. Eu vou primeiro, mas eles vão depois. Hão de passar pelo mesmo que eu. E, no entanto, estão alegres. São os animais. Lo que está, Ahora medio que lo resumido agarré, medio que lo en agarré. español. Ahora resumido en español. Dale, dale. ¿Para qué? No me importa, dijo. La muerte, sí, la muerte. Y ninguno de ellos ni siquiera quiere saber. Y tampoco se lamenta. Ocúpense de la música. Para ellos no se les importa nada. Pero también van a morir. Son unos boludos. Yo voy Unos primero. bobos. Unos bobos, sí. Yo voy primero, ellos después. Y van a pasar por lo mismo que estoy pasando. Y sin embargo, están contentos. Son unos animales. Claro, es revelador. A mí Sí, sí. me llama la atención. Esta es una pregunta que creo que una vez lo hablamos con Nelson. Y es qué tanto te beneficia ser inteligente, inteligente al punto de, o sea, inteligente como el ser humano lo es y no como los animales, inteligente al punto de que sos consciente de tu propia muerte. O sea, capaz Sí. que los que viven en ventaja son los animales que no son conscientes de eso y cuando les tocan y se dieron cuenta. Ay, Claro. van Es a como salir los defensores de los perros diciendo, no, los perros saben que se pueden morir. Yo los ese es tu conozco. problema con los perros. Yo conozco. Porque es como, Lo que pasa es que, claro, como por ejemplo, bueno, yo creo que esta es la interpretación que le doy a la historia ahí va. del Edén y de Adán y Eva, que en el momento que aparece la serpiente, porque al principio estaban en un paraíso absoluto, y en el momento que aparece la serpiente, para mí es que es la toma de conciencia de sí mismos y de que pueden morir. Antes de saberlo estaban en el paraíso. Esa es la interpretación que yo le doy. Claro. Es interesante porque el otro día vi una película de un chabón, se llama, no sé si existe en español, es el feticio, algo que hacen las brujas, feticio, Ah, Hechizo. como hechizo, el hechizo. Ajá. hechizo, ajá. El hechizo del tiempo. Bueno, es un periodista que habla del tiempo y todo eso, ¿no? Y se va a grabar algo con respecto al día de la marmota, que es un animal que tiene como que antes ve el tiempo también. Y a él no le gusta para nada hacer eso, para él es una boludez, o sea, está tan aburrido en eso que no quiere hacer, pero lo tienen que hacer por obligación, ¿no? Y entonces, lo que pasa por un hechizo del tiempo, pasa a vivir todos los días, el mismo día que no estaba. Ese es con Bill Murray, ¿no? Sí, bien, Morgan, exacto, exacto. ¿La Es, viste? no, no lo he visto, pero es El Día de la Marmota, se llama la película, o así la tradujeron en español. Que él Claro, vive claro, todos los días lo mismo. claro, claro, pero lo que le hablaba Chex, o sea, no se iba a morir nunca. Entonces hizo de todo, o sea, probó todos los placeres, se mató de todas las formas posibles, hizo todo lo que podía, y porque sabía que no iba a morir, ¿no? Que Claro. Claro, iba a tener y eso es algo que creo que también hablamos con Diego, que precisamente lo que de cierta manera le da sentido a nuestra vida es que nos vamos a morir. Si Sí. quitamos la muerte de la ecuación, Diego dijo una vez que eso no le daba tranquilidad. Y me puse a pensar y la claro, verdad tampoco genera tranquilidad. tampoco, Quitar la muerte de exactamente. la ecuación. Sí, tampoco Sí, genera No, no te tranquilidad. da tranquilidad, no te Es da que, para es nada. que el pensamiento de que yo ahora, lo que iba a hacer ahora, lo puedo hacer dentro de 100 años, igual si total no me voy a morir, no me deja tranquilo. O sea, un poquito esa presión de tener que hacer las cosas ahora porque voy a vivir una sola vez, es como un picante especial, ¿no? Porque sin eso perdés mucho sentido en la vida. Yo, Sí, yo, claro. y esto es una,
no sé, quizás sean los principios por los cuales me cuesta aceptar que haya un propósito definido para todos. Por ejemplo, sobre la creación del universo, de la vida. Supongamos que hay un ente creador, me parecería fantástico. Y eso me generaría tranquilidad. O sea, saber eso o sentir a través de la fe que eso es así, me da envidia. Y me gustaría en algún momento sentirlo. Pero también me pongo a Vas a pensar. sentirlo. Voy a rezar por eso. Voy a Ok. rezar mucho por eso. Pero también me pongo a pensar en las circunstancias de nuestra existencia, lo aleatorio que fue todo. O sea, que es prácticamente improbable que se genere una tierra similar a la nuestra. Es muy difícil y capaz somos los únicos seres vivos en todo el universo. Eh, y el montón de sucesos aleatorios que ocurrieron para que nosotros seamos lo que somos hoy. O sea, tuvo que primero haber salido un organismo del agua, luego tuvo que haber caído un meteorito sobre la Tierra para que los pequeños mamíferos crecieran. Luego uno de esos pequeños mamíferos tuvo que haber empezado a caminar sobre dos patas y empezar a cambiar su dieta, por ejemplo, para que su masa cerebral creciera. Pero antes de eso, un montón de pequeñas bacterias tuvieron que llenar, no me acuerdo cómo es ese proceso, pero gracias a esas cianobacterias que le llaman, antes de que se creara la vida multicelular, o sea, llenaron, digamos que como que hicieron un proceso químico sobre la Tierra para que la vida luego fuera posible. Y que todo eso, o que yo sea de piel morena, Diego sea también un poco de piel morena, pero menos morena que la mía, o que tú seas blanco, o que otra persona sea más negra. O sea, todo ese montón de casualidades que hay, me parece aún más fantásticas Demasiada que coincidencia. que la del diseño inteligente. Sí, sí. La verdad que hay a mí me parece que hay un montón de aleatoriedad, pero con un orden en el fondo. Hay como un orden. Hay un orden en el fondo, algo o sea, no puede ser, o sea, no puede ser que sea Sí, totalmente... No sí, puede no, ser ahí, y mira, lo mira. mismo digo yo, lo mismo digo yo, no puede No ser, puede ser real esto, claro. no puede ser. Claro, exacto. Y que, por Y ejemplo, bueno, pero, obviamente dígalo. nuestra forma de buscar vida en otros planetas es muy limitada ahora. Que siempre ponen el ejemplo de que la forma en que nosotros buscamos vida es como meter un balde en el mar. Y eso es lo que simplemente vemos, ese balde en el mar. Y como no sale nada ahí, decimos, bueno, no hay vida. Pero me parece sumamente complejo la forma en que nos creamos y en lo que somos hoy. Y Sí, este ímpetu de llevar, de buscar vida en otros lugares, para mí va mucho por el lado de que nosotros tenemos la necesidad de mostrar de lo que nos hace sentido, de lo que nos es bello, de lo que es el claro. propósito de la vida. O sea, Que, que nos un vean. padre, sí, un padre que le enseña a su hijo sus valores, le enseñan porque cree que el propósito de la vida es este. Y para mí el hombre, como universal, quiere buscar algo porque le quiere mostrar a seres, lo que sea, que hay una vida por la cual vale la pena ser vivida, ¿viste? Para mí es Claro. eso, o sea, y la vida para mí, que vale la pena ser vivida, como le dije, es tener la certeza que le estoy agradando al ente que me creó. Y Claro. nunca estuve tan bien en mi vida, ya le dije a Chex eso, Ajá. Que desde me que, alegra un montón eso. sí, desde que empecé a leer sobre el tema, a Santo Tomás, San Agustín, a Ajá. Aristóteles, lecturas espirituales también, y nunca, o sea, todo lo que pienso así tiene una razón y tiene un sentido, y eso me da una tranquilidad, me da una paz, me da una... O sea, y para mí el sentido, para cerrar así, mi punto de vista, es Ujú. que
voy a pasar todo lo que pienso de esto a mis hijos Ajá. y vivir con las virtudes. Y para mí las virtudes, la fortaleza, la paciencia, la prudencia, la templanza, no sé si es Sí, así. sí Ujú. existe. Ah, claro, es la forma de agradar a quien me creo. Y les voy a enseñar a mis hijos de que sean muchos. Y, y es eso Notable. lo que para mí es el propósito de la vida. Creo que o sea, fue impecable todo eso, creo que es una línea excelente para cerrar el episodio. No veo mejor momento que con toda esa sabiduría que impartiste. No, no, para nada. Ustedes mucho más. Pero antes de terminar, esto es algo que me dijeron una vez y que me dejó pensar. Dale, vamos Ajá. a mí me gusta. Vamos a compartirlo con Rodrigo. Dale, a A ver. Si lo mejor podríamos hablar de eso hasta las 5 de la mañana, me cargaría 2 botellas de vino y me quedaría acá. a lo mejor, Para un episodio, que quede pensando para un episodio número 2. a lo mejor esto tú lo has Sí. escuchado, lo has escuchado. Bueno, Hugo, porque se murió, un filósofo español que se llamaba Gustavo Bueno, creo. Esto me lo contaron a mí, no lo leí directamente de la fuente, pero decía que Dios no puede ser racional. Y nosotros, vivimos, o sea, nuestra forma de entender la creación del mundo de forma religiosa es un proceso racional. O sea, Dios hizo las cosas que hizo porque no había mejor forma de hacerlas, por ejemplo. Porque consideró que era lo mejor. Pero, considerando que Dios es un ser fuera del tiempo, o sea, por lo menos en San Agustín, cuando él critica a las personas que le preguntaban qué hacía Dios antes del tiempo, y él decía que nada, porque el tiempo se inició con Dios. Entonces, Sí, ser racional es un proceso temporal. Tú para crear un argumento y ser racional, tú tienes que unir primero una proposición, luego otra proposición y luego una conclusión, por ejemplo. Y para este tipo decía que Dios no puede ser racional porque Dios es un ente fuera del tiempo y que nosotros nunca podríamos entender a Dios en la forma en la que nosotros creemos que lo estamos entendiendo. claro. Dejo eso sobre no sé qué opinas sobre esa. Esto me voló la mente porque justamente había leído San Sí, Agustín y después yo. claro. Es interesante porque te da te vuela la mente porque, o sea, si necesitas del tiempo para hacer un proceso lógico, ¿cómo que Dios va a ser racional si no existía nada antes del tiempo, ¿no? A ver si Dios Claro. inventó el tiempo. Pero para mí, o sea, no sé si está correcto, nunca leí nada, o sea, y eso por las charlas que tengo con mi hermano, con la gente que le gusta la espiritualidad y todo, no sé, pero para mí es como que nosotros tenemos una muestra muy chiquitita de lo que es la inteligencia. O sea, tenemos como 5% o menos que eso, ¿no? De qué es la racionalidad, qué es la razón, qué es la inteligencia. Y para mí, por el hecho de sermos tan limitados en eso, no podemos, hay un límite, ¿no? O sea, no, Dios es tan, la dignidad, la dignidad de Dios es tan grande que nosotros no tenemos la concepción de lo que puede ser realmente, ¿sabes? Y creo que va un poco por lo que dijo, ¿cómo se llama? Bueno, Ajá, va un Gustavo poco por Bueno. ahí, ¿no? Gustavo Bueno, ¿no? Va un poco por ahí, no sé lo que piensa Checo. Yo creo que ahí me hiciste entrar en un punto. Creo que en cierto sentido la vida es un poco injusta en ese aspecto, porque creo yo que igual es injusta, pero sigue siendo un lindo desafío. Creo yo que nosotros no tenemos ni cerca de la inteligencia que necesitamos para comprender todo lo que nos pasa. Sí. Y eso lo siento como un poco injusto a veces. Es como que necesito entenderlo, pero no puedo porque no me da la cabeza y entonces estoy en esa lucha.
Esta Humildad, frase, Chex, humildad. esta frase te la iba a decir la otra vez que nos reunimos, pero bueno, la digo ahora. Esto está en Ajá. un libro que se llama El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que no sé si ustedes Sí. vieron una película que se llama Apocalipsis Now, que es de No, no la Francis vi. Ford Coppola. Bueno, la película está basada en... Yo te la mostré una escena que dice que qué lindo es oler el napal en las mañanas. Ah, sí, es una Tienes de esa ¿En la guerra. pala? ¿Qué es el esto de la napal, pala? napalm, Napal. Es un exacto, lugar. que hacen las bombas y todo eso. Ah, Decía la película, hay esa escena icónica que es qué rico es el aroma en la pala en las mañanas. Bueno, el libro en que está basada esa película es de Joseph Conrad, y hay una frase del libro donde dice que en la mente del hombre está todo, el pasado y el futuro. O Mierda. sea, cómo en el pasado, con la misma mente, éramos seres, o sea, 100% primitivos? Que imagínate nosotros viviendo hace 50.000 años, que no haber desarrollado un lenguaje, o no sé cuándo fue que por primera vez desarrollamos un lenguaje más o menos articulado, pero supón tú cuando éramos ya los seres que somos hoy y no habíamos desarrollado un lenguaje, pues teníamos las mismas capacidades de hoy, pero no teníamos un lenguaje. O sea, éramos 100% primitivos. O sea, éramos animales. sí. Claro. Pero teníamos la misma inteligencia. Exacto. Porque, pero, y ahora imagínate el futuro, que con la misma mente que tenemos hoy, todo lo que nos queda por aprender. Y yo creo que en algún momento, Sí. o sea, no vamos a tener una Claro. inteligencia suprema, obviamente, eh, pero Hacer Los robots flotar cosas nos con la van a mente. ganar. ¿cómo? Los robots nos van a ganar. Skynet es real. Ojalá. Sí. Ojalá. Yo no sé si yo Sí. yo por cobardía a lo mejor hubiese tomado la píldora que me mantuviera en la Matrix. La ignorancia. Pero es bueno muchas veces, ¿eh? Sí, sí, A sí. veces sí. A un amigo me dijo, yo prefiero comer un pedazo de carne suculento, por lo más que no sea verdad, a no comer nada. Claro. Sí, sí. Bueno, y la última película creo que se trata de eso, de que ellos decidieron por cuenta propia volver a la Matrix. La última Ah, película de sí. Matrix. Ah, No, spoiler no, no la alert. vi. Esto es un Ah, spoiler spoiler alert. alert. Yo no la he visto, pero me va Ah, ese ok. spoiler. Bueno, Bueno, ahora sí. creo que ahora sí podemos concluir con un saludo. Un saludo. Yo estuve todo este tiempo acá esperando hasta que me pueda buscar la Lo que botella se de vino. llama a pico seco. Sí. Allá, No, acá allá, no sale nada, boludo. Uh, allá la Patagonia es popular. Sí, recién llegó, recién llegó. Hace unos meses. mirá, claro, yo dije, te vi con la Patagonia y dije, Sí. Y de bueno, ¿será Estoy que en se Buenos llevó Aires. muchas de aquí? Pero eh, esa es la mejor para mí, la IPA, y nunca tiene, boludo, en los mercados. Nada. sí, Pero por nunca Allá hay. suerte, la... dale, ¿Cómo? decí. No, por suerte hoy me agarré un six pack y me traje dos. Mm, allá la Brahma no ha sacado una línea IPA, nada de eso. Empanadas. IPA. Ah, no, no, La no. Brahma, ¿no? Es muy difícil No, conseguir así. la IPA acá es una cerveza de maíz, no es cebada. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, sí. Es Claro. buena, o sea, cuando estás ahí con los amigos, pero si quieres algo para degustar, para tomar, no vale la pena, me parece. Tengo que ir, Yuviña, te voy a visitar, ¿eh? Sí, obviamente, ¿eh? Te voy Y a ir a acá hace visitar. mucho frío, viste que estoy con eso en enero, boludo. Sí, es verdad, te vi como... ¿Por qué hace Sí. frío? ¿Es alto? Es alto, es muy alto. Sí. Les espero Ah, acá también a Nelson, están todos invitados. A mí tú no me excelente. digas ese tipo de cosas porque mañana mismo estoy allá. Amigo, Rodrigo. Dale, toquen a la Amigo, puerta, amigo. y ahí debatemos Tolstoy. Ah, no te gusta la Ahí literatura. lean bastante antes de Ah, encontrarse. Sí. Tolstoy
Lo leí, o sea, ya como forzado a terminarlo. No me gustó, no me gustó. Pero Yo leí este porque me cortito, llama es la cortito. atención. Me llama la Es atención y lo vi cortito. corto y digo, bueno. Lo lees en una tarde, un día, en serio. Y hay mucha profundidad para discutir. Es buenísimo. Me llamó la atención Recomiendo a eso. vos también, Diego. Sí. Tengo Sí, ganas de leerlo también. sí, a Diego hay que Me ponerlo. despertaste el interés. Diego no lee, le déjalo bola, marico, lee. ¿Cómo no? Tengo mis rachas, lo que pasa. Me acuerdo de leerlo, yo estaba en la secundaria, creo, Ajá. y estaba en el subte, y estaba terminando, así, venía de la escuela y estaba leyendo. Y me puse a sentar así, viste, en la parte que no están los trenes, y la Ajá. gente pasa, y me senté ahí en el piso mismo. Ajá. Y terminé el libro, y me quedé como 20 minutos mirando el nada, así. Reflexionando. Sí, o sea, ¿para qué la vida? ¿Para qué todos vamos a morir? ¿Para qué? ¿Cuál es el Sí. sentido de todo esto? Pero el final digamos, no es una tragedia, te conforta, digamos. Te conforta. Esperanzador. Sí, es esperanzador. Yo creo que la vida es tragedia. Sí, yo Sí. también, ¿eh? Termina contigo en una sala de un hospital. O no, o capaz con un auto encima tuyo. Bueno, exacto. O sea, digo, en el mejor de los casos de la tragedia, pues la vida, ojalá fuera comedia. Es que no es desafortunado que nosotros hayamos llegado a este mundo con un miedo máximo instaurado y ese miedo es la muerte y es inevitable. O sea, es como que tu máximo miedo se va a cumplir y no lo vas a poder evitar jamás. Claro. Una cosa que me impresiona bastante es que allá en la Edad Media, ¿no? Siglo XV, por ahí, los católicos, y sobre todo los santos y los mártires, se morían con la sonrisa en la cara. Con una O sonrisa en sea, la cara. sí, o sea, eso me vuela a la mente tanto. Pero a mí me O vuela sea, la mente si eres una sonrisa real, porque si es fingida, pero... no me vuela la mente. Hay una película, Rodrigo, que te la recomiendo. Esta se la ha recomendado mucha gente, pero creo que nadie termina viéndolo. Ojalá esta la busque y la vea. Se llama Silence, de Martin Silence. Scorsese. Voy Que a narra la buscarlo. historia, como eso más o menos en el siglo XV, más o menos, de dos monjes franciscanos que viajan al Japón feudal a buscar a otro monje franciscano que dijeron que se había convertido, había rechazado el cristianismo y se había convertido a la religión de los japoneses. Pero vela porque trata precisamente sobre eso, de cómo a pesar de todo mantienes la fe. Sí, Y es una película católica, porque bueno, Martin Scorsese es muy católico. Sí. Acá tengo una foto de la cúpula de la Catedral de Buenos Aires, o sea, así que se ve re católico. En serio, y veo un mate allá atrás también, ¿eh? Dice Ego Mundum, ¿qué más dice? Ego Vici Mundo. Yo vencí el mundo, fue lo que dijo Cristo cuando venció la muerte. Qué loco. Sí, está ahí en Buenos Aires, así que pone a visitarlo. ¿Está en latín? Yo lo he visitado, sí, eso está en latín. En latín, está en la catedral, ahí cerca de la Casa Rosada. Mirá. Me saqué una fotocita y se parece a un ojo, así, y está Ego Vici Mundo. O sea, sí, está bueno. Estoy mirando, yo vencí el mundo, tú no, vos no. Claro, es verdad. No sé si tengo ganas de vencer el mundo todavía. Todavía no. Para mí es imposible, solamente Cristo. Claro. Solo Cristo. Qué bueno, muchachos. Bueno, la verdad que ha sido un gusto, Yuga, tenerte acá y poder volver a hablar con vos. Sí, igualmente. Espero que... nos vamos a ver. En algún momento va a haber un reencuentro, eso seguro. Espero que sigan haciendo el podcast, pero es una... Te vamos a mantener con contenido y te va a llegar una invitación para el episodio 2. Para que veas cosas pendientes. Para que veas los intros. No, ahora no. Lo que pasa es que antes estaba en un estado de mi vida que no me chupaba todo un huevo, estaba como, no tiene sentido nada. Claro, estabas en el nada tiene sentido. Sí.
Ahora me interesa mucho. Bueno, nos vemos.